Querido Juan Ramón, buenas noches para ti, adelante. ¿Qué tal, Joaquín? Buenas tardes, como siempre, qué gusto saludarte a ti y a toda tu audiencia. Joaquín, comentando lo que la prensa española recoge el día de ayer y el día de hoy sobre México. La verdad es que no trasciende tanto el debate. Hay algunas notas menores sobre el debate y un poco el tono es, bueno, a lo mejor en esta era digital los debates en las campañas pues ya no tienen la trascendencia que solían tener, o quizá también porque las otras líneas, insisto, no muchas, de la prensa española se refieren a que, pues más que hacer propuestas, los candidatos se dedicaron a intercambiar entre ellos frases y comentarios no necesariamente amistosas. Pero lo que sí tiene más espacios en la prensa española en relación al proceso electoral de México es la violencia, Joaquín. La violencia y el número creciente, primero de precandidatos, ahora ya de candidatos que han sido asesinados. Y esto sí es algo que tiene preocupados, sorprendidos y quizá algunos más realmente muy impresionados de que México haya caído en esta espiral de violencia. Pero yo pienso honradamente que pues no es tan sorpresivo. Es decir, México vive, como lo hemos platicado aquí algunos lunes, desde hace ya varios meses, vive una epidemia de violencia. Técnicamente hablando, reunimos los criterios que la Organización Mundial de la Salud establece para el concepto de epidemia, y bueno, el proceso electoral, pues dentro de una epidemia, se vuelve un espacio particularmente llamativo para que haya más violencia. Entonces, yo creo que esta preocupación que se expresa por diversos medios de comunicación españoles en relación a la violencia electoral en México, pues sí es algo que no podemos pasar desapercibidos. Ojalá haya realmente acciones más vigorosas para detenerla. Aquí, Joaquín, no bastan los exhortos. La verdad es que los exhortos están bien, pero el gobierno no puede simplemente exhortar. Tendría que tomar acciones mucho más decisivas y sobre todo mucho más efectivas, porque mientras sigan matando a candidatos o a candidatas, esto se va a ir polarizando todavía más, y creo que es uno de los grandes riesgos que tiene la elección de nuestro país del 1 de julio. Y cambiando a otro tema, aquí estamos desde anoche en Salamanca. Aquí se celebran pues los primeros 800 años de la universidad más antigua de Iberoamérica, la Universidad de Salamanca. Esta universidad emblemática, de hecho, la Universidad de Salamanca es la cuarta que se crea en el mundo. Se crea primero Bolonia, en Italia, después París, en Francia, después Oxford, en el Reino Unido, y después Salamanca, en España. 800 años, bueno, son muchos. La universidad en México, el antecedente de nuestra UNAM, se creó en 1551, en 2001, tú recordarás, celebramos los 500 años de la fundación de la Universidad de México. Bueno, Salamanca nos lleva 300 años, un poco menos, y realmente, pues sí, es una institución llena
llena de historia, con anécdotas formidables, y cuando viene uno a Salamanca, pues hay algunos nombres que son ineludibles en la memoria y en la forma como uno logra entender el papel de universidades tan trascendentes como este. Es un encuentro muy grande, desde luego hay muchos rectores mexicanos, está aquí el rector Grau, el rector de la UNAM, y de muchos otros, el rector del TEC de Monterrey, de muchas otras universidades públicas y privadas. Es una celebración grande a la cual tuve el privilegio también de ser invitado y sumarme a esta celebración de los primeros 8 siglos de la Universidad de Salamanca, la Salamanca de Unamuno, el gran rector, el gran rector lo fue 3 veces, el rector que en 1936, cuando un general sublevado de aquel entonces, un general franquista, José Milán Astray, entró a la universidad gritando, fíjate nada más cómo eran los gritos de estos generales realmente fascistas. Él creía en el fascismo, y al grito de muera la inteligencia, viva la muerte, irrumpió en un acto que celebraba el rector Unamuno, que con una enorme dignidad solamente le dijo: venceréis, pero no convenceréis. En efecto vencieron en aquella guerra, pero pues no convencieron. Pero Salamanca tiene una historia que va mucho más atrás. Hay una otra anécdota formidable de Fray Luis de León, ese gran educador que en 1500 y fracción fue también un día sacado de su cátedra por la Inquisición, aquí a Fray Luis de León, por andar haciendo traducciones que a los dominicos les padecieron en aquella época insurrectas. Pues lo metieron a la cárcel 5 años, le quitaron la cátedra y luego regresó a Salamanca, y uno de los lemas de la universidad es: como Fray Luis de León regresó a la cátedra diciéndole a sus alumnos, como decíamos ayer, y siguió hablando en su cátedra Fray Luis de León en la Universidad de Salamanca. Bueno, a propósito de estos 800 años, aquí se han discutido cuál es el papel de la educación superior en el futuro, y están también los rectores y los estudiosos de la educación pendientes de lo que pase en nuestro país. A diferencia de quienes han hecho comentarios un poco más alarmistas, yo la verdad, Joaquín, he dicho lo que pienso, que en México, salvo que la violencia se nos pudiera verdaderamente destapar todavía más, lo cual sería muy grave, pienso que habrá un proceso electoral muy copioso, y que la mayoría de las y los mexicanos que tenemos derechos ciudadanos, pues vamos a expresar nuestro voto con plena libertad, y que no hay por qué temerla a la democracia. Yo no le temo a la democracia, no le temo al veredicto mayoritario. Pienso que México pasa por una situación complicada, pero no veo por qué debamos de tener temor a que haya una expresión legal, democrática y mayoritaria. Seguramente hay puntos de vista que no coinciden. Ojalá que la polarización no se lleve tampoco a extremos mayores, porque después va a ser complicado conciliar. Y la educación, pues por supuesto que está ahí para jugar un papel importante, en particular la educación superior. La idea de que las universidades participen más activamente en la definición de políticas públicas es una idea que se ha planteado con insistencia. Estuvo aquí el rey Felipe, estuvo también el presidente de Portugal, y bueno, pues se han escuchado
algunas reflexiones interesantes en torno al papel de la educación superior en el futuro de las democracias y cómo es que la educación superior puede, en un momento dado, ayudarnos a que precisamente el proceso democrático se encauce de una manera saludable y positiva. Una última reflexión que me pareció muy oportuna, que se le escuché a la secretaria general de Iberoamérica, Rebeca Greenspan, con quien tuve oportunidad de conversar esta mañana, y Rebeca decía con muy buen juicio en una de sus disertaciones que sería muy importante que en las democracias en las que están ocurriendo cambios sorpresivos o cambios que están fundamentalmente definidos por aspectos emocionales y no necesariamente racionales, los mismos líderes de esas democracias reflexionaran sobre qué han hecho mal, qué ha salido mal y qué es, en todo caso, lo que puede haber precipitado en algunos casos el que llegaran al poder, como es el caso de Italia, o es el caso de los propios Estados Unidos de Norteamérica, o algunos otros en Europa, Austria, Rumania, que lleguen regímenes más marcados por los populismos que por los valores democráticos tradicionales de Occidente. Bueno, son siempre temas de reflexión. Yo creo que las universidades nos pueden ayudar. En México, como hemos visto, como estamos viendo aquí en Salamanca, hay ya un buen número de buenas universidades públicas y privadas, de las dos, que están haciendo una tarea importante en educación y ojalá también encuentren en estos procesos que vivimos la oportunidad para hacer que sus planteamientos, sus voces, sus reflexiones, tanto de académicos como de estudiantes, puedan ser oídos en la tribuna nacional, puedan ser oídos por los candidatos, porque siempre las universidades tienen, quizá más que otras instituciones, una buena razón que esgrimir y muchas verdades que defender. Hasta aquí mi comentario este lunes, y mañana estaremos ya en la presentación y en la discusión con Felipe González, con el expresidente español, sobre mis otras perspectivas que he planteado en el libro La sociedad o el malestar ciudadano. Buenas tardes, Joaquín, que tengan una buena semana. Gracias. Igualmente, el doctor Juan Ramón de la Fuente, la presentación de esto va a ser en la Universidad de Alcalá.